No se puede perder este domingo la palabra de Dios, una palabra poderosa del Dios del cielo para su pueblo, una palabra rema que va a sacudir tu espíritu. Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Quiénes han venido por un milagro? Hoy te vamos a enseñar qué necesitas tú para recibir ese milagro. Marcos 5, 21 dice, ¿ya lo encontró? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Damos gloria a Dios? Amén. La palabra habla en este pasaje que pasando Jesús, ¿verdad?, en una barca a la otra orilla significa que ya Jesús estaba del otro lado. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de la región de Gadara, ¿verdad?, de libertar a un endemoniado que toda su vida había estado allí cautivo, que su familia no había podido atarle ni con cuerdas, ni con cadenas, ni con nada, y este hombre moraba ¿dónde? En los sepulcros. Pero vino Jesús a Gadara y aquel hombre, por el poder de Dios, recibió liberación. Cuando esto acontece en la vida de este varón, la fama de lo que Cristo había hecho en la vida de este hombre era muy conocido, ¿verdad? Este hombre era muy conocido en aquella región porque moraba en los sepulcros. Cuando Dios hace esta obra, Jesucristo hace esta obra en este ex endemoniado, su fama se difundió, ¿verdad? De pronto Jairo escuchó lo que Cristo hizo en la vida de este endemoniado de Gadara y esperaba el momento en que Cristo llegara también a visitar su región, y ese momento se dio. Dice la palabra que tomando Jesús una barca llegó a la otra orilla y dice que le seguía una gran multitud. Esta era una característica que adornaba el ministerio del Señor Jesucristo.
noche hay una gran cantidad de personas en este lugar. Y hay gran cantidad de personas esperando un milagro de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, no sean de aquellos que ven las cosas. Dios no quiere que tú seas espectador. Dios quiere que tú seas testigo de su gloria. Dios quiere que en esta noche salgas con el milagro que has venido a buscar. Aleluya. Dios no quiere que seas un espectador más. Muchos venimos a la iglesia y venimos a mirar al que está temblando, al que se cayó, al que vomitó. No, eso solo nos distrae del milagro de Dios. Aquí en esta iglesia no hay nadie más, solo tú y Dios. Solo tú y Dios están en este lugar. Hoy vas a salir de este lugar con el milagro que has venido a buscar. Dice la palabra que cuando Jairo vio al Señor Jesús, aleluya, dice que corrió, dice vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Quién era Jairo? Jairo era un varón que vivía en esa ciudad donde Cristo llegó. Pero Jairo tenía una gran necesidad. Jairo tenía una hija que estaba agonizando. Jairo sabía que no podía perder el tiempo. Jairo sabía que no podía distraerse, porque por un momento que él se distrajera, su hija podía morir. Tú has venido en este lugar, en esta noche, no para complacer a tu vecina, no para quitarte de encima al hermano que te invita siempre. Tú has venido en esta noche a buscar un milagro de Dios. Aleluya. Así como la hija de Jairo estaba agonizando, así hay personas que pueden estar agonizando en este momento. En medio de tu familia, de pronto tu matrimonio está agonizando. De pronto la relación con tus hijos que está a punto de morir. De pronto la economía tuya está en cuidados intensivos. Pero yo quiero decirte, aquel que le devolvió la vida a la hija de Jairo puede hacer que tu hogar resucite, puede hacer que tu economía cobre vida, puede hacer que todo, aleluya, a tu alrededor recobre vida. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero no te distraigas en esta noche. Siento en mi espíritu que hay gran necesidad de Dios en medio de ustedes. Y siento en mi espíritu que Dios está aquí para suplir esa necesidad. Jairo sabía que si perdía un minuto, aleluya, en su vida, su hija podía morir. Un minuto que Jairo perdiera significaba la muerte de aquel ser querido que estaba agonizante. Jairo no era cualquier persona. Jairo no era cualquier aparecido en esa región donde llegó el Señor Jesús. Jairo era una persona importante. Era una persona reconocida. Era una persona pudiente en medio de ese lugar donde llegó el Señor Jesús. Pero Jairo sabía que para recibir su milagro no importaba su abolengo, su raza social, su extracto, ni nada de eso. A Jairo no le importó nada. Hay personas que necesitan un milagro de Dios y no pasan al frente porque, ay, qué oso que me vean. Qué vergüenza que me vean allá adelante. ¿Qué importa que te vean si vas a salir de este lugar con el milagro en tus manos? ¿Qué importa que te vean si lo que vas a recibir es la vida de Dios? Hubo uno que estuvo dispuesto a hacer el oso por ti. Jesucristo. ¿Te sabe lo vergonzoso que era para un judío que le dieran siquiera las piernas? Pero el Señor Jesucristo no solamente le dieron las piernas, el Señor Jesucristo le desnudaron
muchas veces podemos perder un milagro por el qué dirán. Porque mi vecino vino también. Ay, ¿qué va a decir mi suegra, mi prima, mi tía? Que diga lo que quiera. Va a decir que usted vino con una necesidad y salió de aquí con un milagro de Dios. Eso es lo que van a decir. Eso es lo que van a decir. Que usted salió de este lugar con el milagro de Dios en sus manos. La palabra de Dios habla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27, de un hombre de un estrato social alto. Dice que era el general del ejército de Siria, el ministro de defensa aquí en Colombia, para que usted me entienda quién era este hombre del cual vamos a hablar, el ministro de defensa de Siria. Este hombre era valiente, dice que era honorable y respetado, era grande en medio de Siria, era valiente en extremo, dice todo lo que se dice de él. Pero, siempre hay un pero. Este hombre honorable, respetable, valiente y grande, ahí dice, ¿sí lo leyó? Segunda de Reyes 5:27, dice que él era grande. Pero por encima de todo grande hay uno más grande que se llama Jehová de los ejércitos. A él sea dada toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación. Este hombre tenía un problemita. Este hombre tenía lepra. A pesar de que era grande, a pesar de ser un hombre muy pudiente, en la época donde él estaba tenía un pequeño problema, y era que tenía lepra. Bueno, no era un pequeño problema. La lepra en la edad de Naamán era considerada una de las enfermedades más temidas de esa época. La lepra era similar. Cuando la gente de aquella época decía que tenía lepra, es lo mismo cuando le dicen a alguien que tiene SIDA. ¿Sí me entienden? Era una enfermedad fulminante. El cuerpo de aquella persona comenzaba a llenarse de llagas. De llagas, de llagas. La salud de aquella persona que tenía lepra comenzaba a deteriorarse hasta que finalmente moría consumido por las llagas que la lepra le producía. Aquel general tenía lepra, pero en la casa de ese general había una joven que conocía del Dios de Israel, y aquella joven de pronto en la cocina, cocinando, limpiando, yo no sé qué estaba haciendo aquella joven, pero la palabra de Dios dice que aquella joven le dijo a la señora, o sea, la esposa de Naamán, le dijo, si el amo llegara a Israel y le rogara a Eliseo, de pronto sería sano. Ya él escuchó que había alguien que podía sanarle la lepra, porque la lepra hasta ese entonces era incurable. Cuando la esposa de Naamán le dice, ven acá, mira, la criada me dijo que allá donde ella es, porque esta criada había sido llevada cautiva allí a la casa de Naamán, la criada me dijo que allá donde en la tierra donde ella es, hay alguien que puede sanarte la lepra que tú tienes.
envidia, tremendo chicharrón, y ahora este viene para acá, yo no tengo poder en mí para sanarle. Pero en medio de Israel había alguien, aleluya, sobre el cual había un poder sobrenatural, sobre el cual Dios había derramado su gracia y su poder. Por eso necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Y dice la palabra que Eliseo se enteró que el rey estaba afligido, cuando estaban en ayuno se ponían en silicio. Y Eliseo se enteró que el rey estaba afligido, estaba en ayuno, y preguntó: ay, ¿por qué tú estás en ayuno? No, porque el rey mandó a Naamán para que yo lo sanara de la lepra. Dios, échamelo para acá, para que el rey sepa que hay profeta de Dios en Israel. Hay profeta de Dios en Israel. Naamán no se puso la mano en la cabeza, perdón, Eliseo. Eliseo no se puso la mano en la cabeza, porque Eliseo sabía que le servía a un Dios sobrenatural, que podía desaparecer en un instante la lepra que había invadido el cuerpo de Naamán. Cuando usted va a llorar por una persona que tenga sida, que tiene cáncer, no se asuste, no le tiemble las piernas, porque en usted hay un Dios sobrenatural que tiene poder para decirle adiós a toda clase de enfermedad, llámese como se llame. Hay un nombre que es sobre todo nombre. De pronto el diablo te ha sentenciado con un nombre llamado cáncer, con un nombre llamado sida, llamado lupus. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús todo cáncer se tiene que ir, todo sida tiene que desaparecer, toda enfermedad tiene que huir abandonando los cuerpos, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que Naamán llegó con su caballo, con su carro, con su uniforme, y llegó a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Naamán pensaba que Eliseo iba a ir, le iba a hacer la venia, le iba a poner una calle de honor. Oh, excelencia, ¿cómo está? Me está honrando con su presencia. Nada de eso. Eliseo ni siquiera se asomó a la ventana. Simplemente le mandó un criado y le dijo: dígale que se bañe 7 veces en las aguas del Jordán. Cuando Naamán oyó eso, él dijo: yo me había imaginado en mi corazón que este iba a venir, se iba a inclinar, luego se iba a levantar y iba a orar por mí, iba a tocar mis llagas. Atrevido. ¿Quién iba a querer poner las manos en una llaga? ¿Sí o no? Pero él pensaba que como él era de estrato 8,5, Naamán iba a poner la mano sobre cada llaga y Dios lo iba a sanar. Y Eliseo le dijo: vaya allá al Jordán 7 veces, zambúllase allá usted solo, y Dios te va a sanar. El hombre, los pelos se le pararon, y en ese: no me recibe, no
Ay, Señor, y queremos recibir un milagro de Dios y no nos humillamos. Ora por mi hermanito, pero nosotros seguimos lo mismo, como el pavo real, encrespado y crecido. No, hermano. Cuando Naamán se fue a zambullir allí después de tanto bla bla bla, él no se iba a meter con toda su, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Eso que dice el hermano Julio. Él tenía que despojarse de su uniforme, de su gorra, de todas las medallas, y así como Dios lo había traído al mundo, tenía que vamos a despojarnos del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, para que salgamos de este lugar con el milagro en nuestras manos. Jairo se humilló y no le importó. Aleluya. Naamán chistó y todo, pero tuvo que humillarse. Y a la última zambullida salió sano. Después, cuando él vio que estaba sano, aquel que quiso que Eliseo le recibiera, se puso su ropa rapidito y llegó a la casa de Eliseo a pedirle perdón, porque había reconocido que verdaderamente era un siervo de Dios. Va a llegar el momento donde el poder sobrenatural de Dios va a caer sobre ti, y aquellos que están juzgados, aquellos que te han vituperado, aquellos, aleluya, que te han blasfemado, van a ser como Naamán. Cuando vean la gloria de Dios sobre ti, van a llegar a ti, te van a pedir perdón, porque reconocerán que verdaderamente eres un siervo y una sierva del Dios Altísimo. Aleluya. Dios es bueno. La lepra era contagiosa. Amén. Por eso en la escritura dice que cuando las personas tenían lepra, eran excluidas de su familia, de sus amigos, y la dejaban en un lugar muy alejado para que no se contagiaran las demás personas que estaban allí con ellos. Cuando Jairo venía, le dijo al Señor Jesús: mi hija está agonizando. Señor Jesucristo enseguida iba con Jairo, pero como la multitud era tanta, en medio de esa multitud había una mujer. Dice la palabra que había padecido 12 años con un flujo de sangre. Usted se puede imaginar la contextura física de esa mujer con 12 años con un flujo de sangre. Si nosotras como mujeres todos los meses tenemos un periodo menstrual, y cuando se extiende más de lo normal, ya nosotras estamos aplaudiendo con las rodillas. Ahora imagínese usted una persona 12 años continuo. Dice que era una persona que tenía muchos bienes y todos los bienes los habían perdido. Yendo de médico a médico, yo creo que también fue a otros lugares que no eran de medicina, y nada le había sanado, sino que le iba peor. Pero ella escuchó hablar de Jesús. Y ella solita dijo dentro de sí: si tocare solamente el borde de su manto, quedaré sana de aquel azote. Y así fue. Yo no sé cómo hizo esa mujer para llegar ahí donde estaba la multitud. Yo no sé si la pisaron, si la escupieron, si la tiraron. De pronto no tenía mucha fuerza. Gateando llegó y tocó el manto del Señor Jesús. Pero ella recibió su recompensa. Y cuando aquella mujer le tocó, el Señor Jesucristo enseguida sintió dentro de él que había alguien diferente a la multitud que le había tocado. Aquí hay mucha gente, pero en medio de ustedes, en este momento, hay personas que están tocando el manto de Jesús. En este momento hay poder que está saliendo del cielo. Hay poder que está saliendo del trono de Dios. La multitud apretaba a Jesús, pero solamente una mujer lo pudo tocar y pudo recibir su milagro. ¿Por qué? Porque aquella mujer lo hizo con fe, creyendo en su corazón
imposible, eso que para los médicos es imposible, Dios lo va a hacer posible. Y yo siento que en este lugar hay personas que están atrayendo el poder de Dios para sus vidas. Yo sé que vas a testificar de lo que Dios va a hacer en tu cuerpo, porque tu cuerpo va a dar testimonio del milagro que Dios está haciendo contigo en esta noche. Y aquella mujer recibió su milagro y siguieron caminando hacia la casa de Jairo. Pero cuando estaban camino a la casa de Jairo, se acercó uno y le dijo: ven acá, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero con Jairo no estaba cualquier personaje, con Jairo estaba el dador de la vida, con Jairo estaba aquel que dice: aleluya, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y ese que estaba con Jairo está hoy allí donde tú estás. Ese que estaba con Jairo está hoy en este lugar. Aleluya. Y Jairo, Señor le dijo a Jairo: no temas, Jairo, cree solamente. Si piensas que esa enfermedad te va a llevar a la muerte, yo te digo, el Señor Jesucristo te dice: no temas, cree solamente. Si piensas que esa otra mujer se va a llevar a tu esposo de tu casa, el Señor te dice: no temas, cree solamente. Si piensas que la delincuencia, aleluya, va a cautivar tus hijos, Dios te dice: no temas, cree solamente. Si piensas que la deuda te va a ahogar, Dios te dice en esta noche: no temas, cree solamente, porque para el que cree todo es posible. Y Jairo corrió, me imagino que agarrado de las manos de Jesús. En ese momento el Señor Jesucristo le dijo al resto de la multitud: quédense aquí. Para recibir un milagro, tú tienes que rodearte de gente de fe, gente que te digan: sí se puede, lo vas a conseguir, vas a recibir ese milagro esta noche vas a recibir ese milagro en tus manos. Pero el Señor Jesucristo sabía que en medio de toda aquella multitud solamente 2 personas tenían la fe para recibir su milagro. La mujer del flujo de sangre ya lo había recibido, y Jairo. Los demás, el Señor le dijo: quédense allá, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo: quédense allá. Y se fue con Pedro, con Jacobo y con Juan. Caminaron los 4 y llegaron a la casa, aleluya, de Jairo. Cuando llegaron, todo el mundo estaba llorando a la muerta, porque se había muerto la niñita. Ya no estaba agonizando, ya había colgado los guayos. Pero tenemos un Dios tremendo y poderoso. Y dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. El mismo poder de ayer es el mismo que está operando hoy en este lugar. Es el mismo. Cuando Él llegó a aquel lugar, tomó a la niña, sacó a toda la gente que estaba llorando, toda la gente que estaba allí gritando. Le dijo: me echen favor y se salen, porque ella no está muerta, ella está dormida. Y todo el mundo señalando, porque para eso son buenos muchos, para criticar, para señalar. Pero esos que critican y que señalan nunca reciben un milagro de Dios. Y el Señor Jesucristo entró a la habitación de la niña con el papá, que tenía fe para que su hija fuera levantada, con la mamá, que podía desarrollar esa fe que tenía su esposo, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Eran los únicos que estaban allí. Cuando llegó, le tomó la mano a la niña y le dijo: niña, a ti te digo, porque si
si él hubiera dicho, niña, levántate, todas las niñas que estaban muertas hasta ese entonces se hubieran levantado, porque el Señor Jesucristo tiene poder para dar vida. Le tomó la mano a la niña para que se supiera que era ella y le dijo, a ti te dijo, levántate. Cuando llega el Señor Jesucristo, la muerte tiene que huir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de la Gloria. No hay muerte que se pueda parar delante de nuestro Dios. No hay enfermedad que se pueda parar delante de nuestro Dios. No hay problema que le pueda hacer frente a nuestro Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Y dice la palabra que en aquel momento la niña abrió sus ojos. Y para probar que estaba viva le dijo a los papás, denle comida. Denle de comer, que ella lo que tiene es hambre. Tanto tiempo agonizando, de pronto no comía. Y aquella niña se levantó y comió y volvió a la vida. Dios hoy le dice a todos aquellos que están esperando un milagro, cree solamente, porque en medio de este lugar está aquel que hace posible lo imposible, está aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad para entregarte aquello que has venido a buscar. Colócate de pie en esta noche. Aleluya. Quiero orar en esta noche por aquellos que han venido a buscar ese milagro.